Alfredo y Ferney, bienvenido a la 107.0. Esta coalición, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge esta coalición política? Bueno, la coalición surge porque hay un momento concreto en el país de cambio. Cuando hay un cambio es porque interpreta que hay una diversidad queriéndolo. Así que el pacto surge como una posibilidad de encontrarse entre diversos, incluso entre actores que habíamos sido adversarios políticos durante muchas décadas y que hoy consideramos que el rumbo del país necesita y merece una unidad suficientemente diversa para lograrla. Así que el pacto, si queremos verdaderamente cambios, tenemos que concitar a las mayorías y creo que eso es lo que está dando con el acuerdo inicial y cómo se está recibiendo por la ciudadanía. Creo que es el camino correcto, es el mensaje correcto. Creo que tenemos trayectorias diversas y complementarias. Y por supuesto que el país quiere mensajes contundentes de unidad. El pacto es un mensaje de unidad. Ha tenido tensiones, pero la importancia de las tensiones es que nos ha fortalecido, nos ha dividido. Nosotros tenemos la ventaja hoy que las tensiones nos ha unificado y no en otras agrupaciones que las tensiones los tienen casi que molidos, así que no eso de romper, a punto de romperse. Aquí también tengo a Berlín para que dé su opinión. Ellos nos preguntan por qué el pacto, cómo ha sido la génesis del pacto. Porque la necesidad sí lo requiere. Hoy el pacto histórico está mandando ese mensaje de unidad, de bloque, de ideas trascendentales para el cambio. La lista lo demuestra, una lista cerrada a Cámara, una lista cerrada a Senado, listas nacionales que le dicen a la gente, mire, este es el camino. Y obviamente en Jamundí, con un antecedente extraordinario de acompañamiento de las propuestas que nacieron en la Colombia Humana, que hoy engrandecen en el pacto histórico. También nos acompaña una candidata a la Cámara del Pacto Histórico Valle, la doctora Alina Caicedo. También me gustaría a la doctora Alina Caicedo hacerle la misma pregunta, porque es un pacto conformado por movimientos políticos y grupos sociales, y yo me imagino que cada uno en su momento tuvo su punto de vista y hoy están confluyendo, se han unido para hacer un trabajo a nivel de la democracia. Entonces, doctora, cuéntenos usted, bienvenida a la 107.0, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que tiene que ver con el pacto histórico Colombia Puede? El pacto histórico tiene un mensaje de despertar de la ciudadanía, de despertar incluso de las fuerzas políticas y de entender que es fundamental el cambio en nuestro país, porque llevamos más de 200 años de fraude electoral, de corrupción, de genocidio, de asesinatos de líderes sociales, de asesinatos de jóvenes, de feminicidios, de todas unas condiciones de degradación de la condición humana en nuestro país, y es necesario que nos unamos entre todas las fuerzas que queremos que nuestro país realmente pueda llegar a existir paz con justicia social, donde las mujeres, donde los jóvenes, donde las madres puedan tener seguridad, tranquilidad, donde una madre pueda mandar a su hijo, a su hija al colegio con un celular y no quede en su casa con miedo, con preocupación, porque van a asaltar a su hijo, a su hija, y le pueden pegar una puñalada o un tiro por quitarle el celular, porque no tenemos ni siquiera seguridad en las ciudades, porque se roban el dinero de la seguridad, se roban el dinero de la educación, se roban el dinero para la vivienda digna, se roban el dinero de la salud. Esta es una lista paritaria con mujeres y hombres donde estamos trabajando porque haya realmente oportunidades con garantías para las mujeres también, para que accedan a espacios de poder, pero también estamos buscando que las mujeres se puedan preparar muy bien para entrar a ese empoderamiento político que se requiere, el empoderamiento ideológico, el empoderamiento cultural que requerimos las mujeres
también va logrando en la medida en que accedemos a esos espacios de poder, de toma de decisiones. Cuando uno hace una coalición es unirse, es una alianza para hacerle frente a cualquier situación. Ustedes llegaron, todos los movimientos, todos los grupos sociales llegaron fortalecidos, o cree que esta coalición uno fortalece más al otro porque se conocía que había unos que estaban más débiles que otros? Esa pregunta para los tres. Vale, pues yo creo que si somos diversos tenemos historias diversas, influencias diversas. Incluso decir que en el pacto histórico no solamente están representantes de movimientos sociales, incluso organizaciones sociales que de manera han asumido, digamos, estar en el pacto histórico. Por ejemplo, los trabajadores petroleros agremiados en la USO han decidido de manera unánime participar, y se van a empezar a dar muchas manifestaciones de ese tipo. Pero también hay que decir que en el pacto histórico hay sectores empresariales muy importantes, de sectores de los medianos, micro y pequeños empresarios. Hay artistas, hay intelectuales, hay mujeres en sus dinámicas, no solamente por las luchas reivindicativas de género, sino mujeres muy potentes en liderazgos en dinámicas diversas como la ambiental. Es decir, hay líderes y procesos ambientales, es decir, la diversidad expresada ya en esa confluencia. Y por supuesto que cada uno y cada una entonces tienen influencias en distintos márgenes, en distintos focos, y todos y todas lo estamos poniendo esto en función de un proyecto unitario. Así que creo que más bien estamos haciendo un ejercicio como de complementación, de complemento. A eso es lo que le estamos apostando. Definitivamente la fuerza del pacto está en su diversidad política, en su diversidad social, en su diversidad económica, si se quiere. El pacto histórico recoge entonces la mayoría de los anhelos de la población colombiana. No diríamos que estamos en contra, por ejemplo, del sector empresarial. Por el contrario, nos han expresado que necesitan, el sector empresarial, necesitan que haya cambios en el país para que el sector agroindustrial e industrial resurjan en el país. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el pasado reciente, 2019, 20 y 21, cerca de 600.000 empresas pequeñas, medianas y algunas grandes cerraron. Por eso se necesita una reactivación económica, y ellos están de acuerdo con la propuesta del pacto histórico. De verdad, entonces nos encontramos en un escenario extraordinario y, como lo decía Alfredo, de complemento, de acciones que cada uno coloca sus escenarios de fuerza, ¿cierto? Tanto en lo político como en lo social, e indiscutiblemente nos va a llevar a un triunfo contundente el 13 de marzo. Nuestro país es un país pluriétnico y multicultural, y cada uno de esos sectores tiene sus problemáticas específicas derivadas precisamente de la gran injusticia que hemos vivido en nuestro país. Todos ellos están haciendo parte del pacto histórico. El pacto histórico es con las mujeres, es con los niños, es con los ancianos, es con los estudiantes, es con los LGTBI, con las mujeres, con los indígenas, como ya lo dije, con los afrocolombianos, con los gitanos, incluso esas otras poblaciones pequeñas, con los desplazados, que nuestro país tiene realmente más de 10 millones de desplazados, precisamente por esa injusticia que ha habido en el campo, donde se ha robado prácticamente la tierra a los campesinos. Aquí en Jamundí, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de población desplazada del campo. Hay migrantes venezolanos bastantes, hay también migrantes indígenas, y toda esa población en estado de empobrecimiento también hace parte de este pacto. Aquí seguimos uniéndonos todos los que hemos sido marginados, todos los que hemos sido excluidos, y eso se representa también en las organizaciones políticas y sociales que conforman el pacto histórico. Bueno, me parece interesantísimo. Quisiéramos saber quiénes conforman este pacto histórico, sobre todo los representantes para Cámara, Senado, que
hacen parte de este pacto histórico, aunque pues no mencionemos el movimiento al que pertenezca, pero sí los nombres. Bueno, así es. Bueno, mire, el pacto histórico está conformado por partidos políticos, 5, el Polo Democrático, la UP, la Colombia Humana, el Partido ADA y el Maíz. ADA, la Fuerza de la Paz, Maíz. Y hay otras expresiones de mucho reconocimiento, por ejemplo, Soy Porque Somos, que tiene su candidata Francia Márquez. Por ejemplo, todo el sector cooperativo ha anunciado el apoyo al pacto histórico. Pero esas fuerzas con personería jurídica son las que, digamos, apalancan política y jurídicamente el pacto histórico. Y hay otras fuerzas que no tienen personería jurídica, pero que están el PTC, la UD, organizaciones tan fuertes como, por ejemplo, la CUT, la CGT, FEC, acompañan este sueño de cambio que encarna el pacto histórico. A nivel del país, en este periplo que ustedes han emprendido con este trabajo del Pacto Histórico Colombia Puede, quisiera también conocer el punto de vista de cada uno de ustedes. ¿Cómo los ha recibido el país? ¿Cómo perciben ustedes que la gente se ha empoderado o no se ha empoderado de esta coalición política? Definitivamente ha habido un gran despertar de la sociedad. Mire, sectores tradicionalmente conservadores, incluso uribistas, ya han volcado acá al pacto histórico porque han entendido de qué se trata, por qué estamos en este estado de empobrecimiento en nuestro país, por qué se ha destruido la economía en nuestro país. Toda esta gente ha despertado y entiende que hay que cambiar estas condiciones, y entre todos podemos hacerlo, que somos el pueblo, el soberano, como lo contempla la Constitución en su artículo 3. Ese gran despertar nos está mostrando un gran apoyo en todas partes del país, hasta en los sectores que menos nos lo imaginábamos. Sí, claro, definitivamente lo que dice Alina lo estamos sintiendo. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de recorrer el centro norte del Valle del Cauca y sentimos un crecimiento enorme del pacto histórico, que además se ratifica con las mediciones. La última encuesta que conocemos nos dice que el pacto histórico hoy presenta una aceptación del 31.6%, o sea que la gente estaría en la posibilidad de acompañar al pacto en ese ejercicio para el próximo 13 de marzo. O sea, y vemos que los otros movimientos o coaliciones están muy distantes. Y lo que queremos es que esa expresión que hoy encarna Gustavo Petro, ¿cierto?, que es obviamente muy mayoritaria en el Valle y en Colombia, también lo sea para la Cámara y para el Senado, en el entendido de que el presidente solo no puede hacer los cambios profundos que necesitamos en nuestra patria. Y entonces necesita una bancada importante y mayoritaria en Senado y Cámara. Esa es la apuesta, entonces, por eso decimos, el pacto es Petro. Petro es el cambio, por lo tanto el pacto y Petro son el cambio, la esperanza de este país. Hoy estamos invitando a los amundeños a que se acerquen al parque principal para que nos acompañen en la caminata por este importante y bellísimo municipio. Y también los estamos llamando a tener claridad para votar. Cuando se acerquen a la mesa de votación, deben pedir el tarjetón de la consulta presidencial del pacto histórico, allí en el marcar Petro, colocarle una X encima de la foto de Petro. Y también ahí le van a entregar el tarjetón de Cámara de Representantes, ahí le colocan una X encima al logo, a la figurita del pacto histórico, sin salirse de él, sin ir a marcar aparte porque anulan el voto. Y lo mismo hacen en el tarjetón del Senado de la República, le colocan una X encima al logo del pacto histórico. Y ya, es fácil, el cambio es fácil, el cambio es pacto, el pacto es Petro.
vamos a votar el pacto histórico a Congreso de la República, tanto al Senado como a Cámara, y en la consulta presidencial para que tengamos a Petro como nuestro candidato oficial a la presidencia del pacto histórico. Bueno, siempre que hay unos comicios electorales comienza a haber preocupación porque dice que en las registradurías es donde se pierden las elecciones. ¿Cómo piensan ustedes hacer control? Pues cada uno, ¿cómo hará su control? Pues hoy los tengo a ustedes. ¿Cómo piensan hacer el control pues para que estas cosas no sucedan? Bueno, obviamente lo primero es garantizar el cuidado del voto, por eso le estamos diciendo a la gente en Jamundí, en el Valle y en Colombia, que nos ayuden a cuidar los votos. Nosotros sabemos que va a ir mucha gente mayoritariamente a apoyarnos en el pacto histórico, Cámara y Senado y por Petro. Pero necesitamos cuidar los votos, necesitamos tener un testigo en cada mesa, necesitamos tener coordinadores de puesto electoral, necesitamos tener testigos de escrutinio y auditores del sistema. Eso lo vamos a hacer. Y obviamente lo que hemos pedido a nivel nacional, que se permita la garantía de auditar el software que la registraduría maneja para este caso, cosa que nos dicen que para este proceso ya es posible. O sea que estamos alistándonos con toda para el cuidado del voto, pero ese cuidado del voto no es solamente en el día electoral y los días siguientes, es previo, que la gente no tenga el voto, que no hayan agentes compradores de votos, porque eso es lo que más genera la corrupción, el fenómeno que todos queremos que desaparezca de la vida colombiana. ¿Cómo combatir la corrupción? La combatimos votando bien, la combatimos denunciando los que pretenden hacer compras de votos, denunciando esos que tienen listas que negocian en los directorios políticos. Esos no están trabajando por la democracia, sino por su interés personal, y nos dañan al colectivo. Por eso, esos son los mensajes que queremos es que la gente nos escuche. Y también un tema fundamental, rechazamos desde todas las orillas la violencia, y en este caso lo que se insinúa de atemorizar la ciudadanía con actos terroristas. Vengan de donde vengan, los rechazamos, no los aceptamos, y menos que atentan contra la integridad física de alguna persona, sea de la orilla ideológica que sea simpatizante del pacto histórico o no. No estamos de acuerdo con que se intimide o se lesione la vida de las personas, y tampoco estamos de acuerdo con que se atente contra los establecimientos públicos o privados. Pues hombre, estamos con la gente del Pacto Histórico. Colombia puede, cuando ya tenemos las 9 de la mañana, 41 minutos, en la 107.0 Universo Estéreo, hablando y escuchando. Finalmente, podría darnos un punto fuerte, una línea fuerte del programa de gobierno de ustedes. Bueno, un aspecto fundamental del programa tiene que ver cómo abordar el asunto del cambio climático, cómo buscar que haya adaptación en los diferentes componentes de la economía y de la vida cotidiana para el cambio climático, porque si no ganamos esa lucha contra el cambio climático, pues no habrá en el planeta ninguna otra lucha que sea posible. Pero también hay temas fundamentales como son el de la educación. Estamos recogiendo la exigencia de la población de que los impuestos deben ser utilizados para generar bienestar colectivo. Y en educación es indispensable que se utilicen los recursos de nuestro país que sean necesarios para que haya educación pública de calidad, gratuita, desde el preescolar hasta la universidad, con todos los cupos que sean necesarios para que las mujeres y los hombres, los jóvenes que quieran estudiar puedan hacerlo, y que hayan además las garantías que permitan eso. En ese sentido hay que trabajar en los cambios estructurales, como el caso de la seguridad en los territorios, que un joven o un niño pueda ir a su colegio, a su escuela, a su universidad,
tranquilamente, sin que tenga que pasar por una frontera invisible, sin que tenga que entrar en el riesgo de que lo vayan a atracar o lo vayan a secuestrar para llevárselo a los grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico, etcétera, sino que se garantice que realmente se pueda ejercer el derecho a la educación. Lo mismo con las mujeres jóvenes que han quedado en embarazo, que son ya madres, cabeza de familia, para que su vida no termine ahí y que puedan estudiar. Deben haber sitios, centros de atención a la primera infancia, integrales, pedagógicos, lúdicos, donde la madre pueda dejar a su hijo, o el padre también, cabeza de familia, lo pueda dejar, como hizo Petro en Bogotá, y puedan ir a estudiar tranquilamente. De esa forma también se garantiza el derecho a la educación. Bueno, creo yo que ha sido suficiente. No sé si tengan algo más que anexar ustedes a este diálogo aquí por la 107.0 Universo Estéreo, y pues creo yo que no es ni el primero ni el último que vamos a tener, porque seguimos con nuestro programa Hagamos Ciudadanía en Hola Comunidad, y allí pues seguirán teniendo la oportunidad ustedes de manifestar y de enseñarle a la gente cómo hacer ciudadanía, cómo votar, y que sigan conociendo sus planes de gobierno. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y a ti por permitirnos expresarnos y decirles que tienen tiempo de llegar aquí al Parque de Jamundí para que nos acompañen en el recorrido por varios sectores acá en Jamundí. Muchas gracias. Bueno, entonces quedamos, como decimos popularmente, quedamos caso para de aquí a marzo poder seguir haciendo ciudadanía con los diferentes grupos que hoy están aspirando a Cámara y Senado. De mi parte, que pasen un día exitoso y que pues todo salga bien para bien del pueblo colombiano, que es donde se está planeando lo que hace el pacto histórico y cada uno de los aspirantes a Cámara y Senado. Pa' que no salen